Buenas noches compañeros, buenas noches doctora. Nos ha tocado exponer una simulación de audiencia a prisión preventiva, ¿sí? En estos momentos, en la audiencia de prisión preventiva, como base digamos, como base de la audiencia guía gira sobre el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra Víctor Manuel Paredes Lozano, investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Andrea Milagros Torres Saldaña. La tesis fiscal sostiene que existen elementos de comisión iniciales, prognosis, de pena superior al límite legal y peligro procesal. La defensa cuestiona la suficiencia de estos presupuestos y solicita una medida menos gravosa. La jueza debe conducir el debate con orden, escuchar a las partes y resolver la manera motivada. Bien. Buenos días. Se instala la presente audiencia de requerimiento de prisión preventiva en la investigación seguida contra Víctor Manuel Paredes Lozano por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Andrea Milagros Torres Saldaña. Se deja constancia de la presencia del Ministerio Público, de la defensa técnica del investigado y del abogado de la parte agraviada. Esta audiencia se desarrolla en etapa de investigación preparatoria y tiene por finalidad escuchar el requerimiento de la fiscal, permitir la contradicción de la defensa y emitir la decisión motivada conforme a los presupuestos previstos con el Código Procesal Penal. Preciso que el debate no tiene por finalidad de declarar responsabilidad penal, porque esa decisión pertenece al juicio oral. Lo que corresponde analizar ahora es si la medida solicitada resulta necesaria para asegurar el proceso. Por ello, las partes deberán concentrar sus intervenciones en elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro procesal, la proporcionalidad y el plazo solicitado. Se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Gracias, señora jueza. El Ministerio Público solicita que se dicte mandato de prisión preventiva contra Víctor Manuel Paredes Lozano por el plazo de 9 meses. Este requerimiento se formula al amparo de los artículos 253, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Procesal Penal. La medida se pide porque concurren graves y fundados elementos de convicción, una prognosis de pena superior al límite legal y peligro procesal, tanto por fuga como obstaculización. Los hechos investigados se ubican en la ciudad de Chiclayo. Según la tesis fiscal, el investigado habría participado en el despojo de una cartera que contenía un teléfono celular, documentos personales y dinero en efectivo. El hecho habría ocurrido en una vía pública y la agraviada, Andrea Milagros Torres Saldaña, reconoció preliminarmente al investigado como una de las personas que intervino en el hecho. No venimos a sostener una sentencia anticipada, sino una sospecha fuerte para fines cautelares. En cuanto a los elementos de convicción, la Fiscalía cuenta con la declaración de la agraviada, el acta de intervención policial, imágenes de cámara de seguridad, cercanas al lugar de los hechos, el acta de reconocimiento físico y la declaración preliminar del efectivo policial interviniente. Valorados de manera conjunta, estos elementos permiten sostener una vinculación razonable del investigado con el hecho atribuido. No se trata de una afirmación aislada, sino de una secuencia de datos que se refuerzan entre sí. Respecto a la prognosis de pena, la conducta se subsume provisionalmente en el delito de robo agravado, previsto en el artículo 189 del Código Penal. Por la naturaleza del delito y el marco cognitivo aplicable, la pena probable supera el umbral exigido por el artículo 268 del Código Procesal Penal. Este presupuesto no se usa solo para justificar la prisión preventiva, pero sí constituye un elemento legal que debe ser valorado junto con el peligro procesal. Sobre el peligro de fuga, el Ministerio Público advierte que el investigado no ha acreditado un domicilio estable, registra referencias domiciliarias imprecisas y no ha presentado documentación laboral formal. Además, la gravedad de la pena esperada, unida a la falta de arraigo suficiente, genera un riesgo razonable de sustracción a la acción de la justicia. Este artículo no se apoya únicamente en la pena,
sino en la suma de circunstancias personales verificadas durante los actos de iniciales de investigación. En cuanto al peligro de obstaculización, aún se encuentran pendientes diligencias relevantes, como la ampliación de declaración de la agraviada, la pericia de video, la declaración de testigo de las zonas y la verificación de comunicaciones. Si el investigado permanece sin una medida intensa de sujeción, existe un riesgo de interferencia en la actividad probatoria. La prisión preventiva no se solicita como castigo, sino para preservar la investigación y asegurar la presencia del imputado durante los actos urgentes. Desde la doctrina, Cáceres Julca señala que las medidas de coerción cumplen con una función instrumental. No resuelven el fondo del caso, sino que aseguran el desarrollo regular del proceso. Del mismo modo, la Corte Suprema, mediante el acuerdo plenario, exige que el análisis de prisión preventiva sea individualizado, no automático. En este caso, la Fiscalía ha individualizado los presupuestos y solicita un plazo razonable de 9 meses, vinculado con las diligencias concretas pendientes. Por estas razones, solicitaremos que se declare fundado el requerimiento y se dicte prisión preventiva contra Víctor Manuel Paredes Lozano por 9 meses. La comparecencia con restricciones no resulta suficiente porque no neutraliza de manera adecuada los riesgos de fuga y obstaculización advertidos. Eso es todo, señora jueza. Se tiene por sustentado el requerimiento de la fiscal. Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte agraviada. Gracias, señora jueza. Esta parte agraviada solicita que se ampare el requerimiento fiscal. La agraviada Andrea Milagros Torres Saldaña ha brindado una versión coherente desde el inicio de las diligencias. Además, existen elementos de respaldo, como el acta de intervención, las imágenes de la Cámara de Seguridad. Para la parte agraviada, la presencia del investigado en libertad sin una medida suficiente puede afectar la tranquilidad de la víctima y la continuidad de las diligencias pendientes. No se pide que se condene al investigado en esta audiencia, se pide que el proceso continúe con las garantías reales para todos. La agraviada tiene el derecho de que los hechos sean investigados sin presión, sin interferencias y sin riesgo de que el imputado se sustraiga. La prisión preventiva, en ese caso, se sostiene en la gravedad de la imputación, en los actos iniciales de investigación y en la necesidad de proteger la actividad probatoria. Por ello solicitamos que el requerimiento sea declarado fundado. Bien, se tiene presente el indicado por la parte agraviada. Tiene la palabra la defensa técnica del investigado. Gracias, señora jueza. Esta defensa solicita que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva. De manera alternativa, solicitamos comparecencia con restricciones. La defensa no desconoce que el Ministerio Público puede investigar. Lo que cuestionamos es que se pretenda imponer la medida más grave sin acreditar suficientemente todos los presupuestos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal. En primer lugar, los elementos de convicción no alcanzan el nivel de gravedad requerido. La declaración de la agraviada debe ser valorada, pero no puede convertirse por sí sola el fundamento suficiente para privar de libertad a una persona. Las imágenes de la cámara todavía requieren pericia técnica y el reconocimiento físico debe analizarse con cuidado, porque toda diligencia de reconocimiento exige condiciones de fiabilidad. En este momento procesal existe una hipótesis fiscal, pero no una sospecha fuerte plenamente consolidada. En segundo lugar, la prognosis de pena no se puede sustituir el peligro procesal. La gravedad del delito no basta para ordenar prisión preventiva. Si se aceptará ese razonamiento, toda investigación por delito grave terminaría automáticamente en cárcel preventiva, y eso es contrario a la presunción de inocencia. La Corte Suprema ha sido clara al exigir un análisis individualizado, y el Tribunal Constitucional ha recordado que la prisión preventiva es provisional, excepcional y no punitiva. Sobre el peligro de fuga, la Fiscalía no ha demostrado un riesgo real. Mi patrocinado tiene arraigo en Chiclayo, cuenta con familia en la ciudad y puede registrar un domicilio para recibir las citaciones. Si el juzgado considera necesario reforzar su sujeción al proceso, puede ordenar reglas de conducta, control biométrico, impedimento de salida de la localidad, caución
o comparecencia con restricciones. Esas medidas son menos lesivas y cumplen la finalidad procesal sin afectar de manera extrema de la libertad personal. Sobre el peligro de obstaculización, tampoco se han presentado actos concretos, no existen amenazas a testigos, no existe destrucción de documentos, no existe alteración de pruebas ni comunicación indebida con la agraviada. El peligro procesal no puede constituirse sobre posibilidades generales, debe sustentarse con hechos específicos. Esta defensa sostiene que las diligencias pendientes pueden desarrollarse con reglas de conducta claras y necesidad de prisión preventiva. En cuanto a la proporcionalidad, la medida solicitada no supera el examen de necesidad. Existen alternativas reales: comparecencia con restricciones, prohibiciones de acercamiento a la agraviada, obligación de firmar mensualmente, impedimento de variar domicilio sin autorización judicial y provisión de comunicarse con testigos. Si esas reglas pueden controlar el riesgo, la prisión preventiva deja de ser necesaria. La libertad sigue siendo la regla, prisión preventiva la excepción. Por todo ello, solicitamos que se declare infundado el requerimiento si su despacho considera necesaria una medida de aseguramiento. Pedimos comparecencia con restricción, con reglas claras y controlables. Esa decisión permitiría que el proceso continúe sin convertir la prisión preventiva en una pena anticipada. Eso es todo, señora jueza. Bien. Se concede al Ministerio Público una breve réplica. Señora jueza, la Fiscalía precisa que no está solicitando prisión preventiva por la sola gravedad del delito. El pedido se apoya en elemento de convicción y en riesgos procesales concretos. La defensa menciona alternativas, pero no explica cómo esas reglas neutralizarían la falta de arraigo suficiente y las diligencias pendientes. La medida solicitada es proporcional porque tiene plazo limitado y se vincula con actos de investigación específicos. Defensa, tiene una breve intervención final. Señora jueza, reitero que la Fiscalía no ha demostrado actos concretos de fuga u obstaculización. La duda no puede resolverse con prisión preventiva. Si existen diligencias pendientes, estas pueden protegerse con restricciones claras. La defensa pide una decisión proporcional y respetuosa de la presunción de inocencia. Bien, habiendo escuchado a las partes, este despacho procede a resolver: la prisión preventiva es una medida de coerción personal excepcional, no constituye adelanto de pena y solo procede cuando ocurren los presupuestos materiales exigidos por el Código Procesal Penal. En primer lugar, respecto a los elementos de condición, se advierte que existen datos iniciales que vinculan al investigado con el hecho, entre ellos la declaración de la agraviada, el acta de la intervención policial y el reconocimiento preliminar. Estos elementos permiten superar el umbral inicial de sospecha fuerte para fines cautelares. En segundo lugar, respecto a la prognosis de pena, la calificación provisional corresponde al delito de robo agravado, previsto en el artículo 189 del Código Penal, por lo que se supera el límite legal exigido por el artículo 268 del Código Procesal Penal. Sin embargo, este presupuesto no basta por sí solo, debe evaluarse junto con el peligro procesal y la proporcionalidad. En tercer lugar, sobre el peligro de fuga, este despacho advierte que el arraigo del investigado ha sido discutido por las partes. La defensa propone medidas alternativas, mientras que la Fiscalía sostiene que no existe acreditación suficiente de domicilio y actividad laboral. En cuarto lugar, sobre el peligro de obstaculización, existen diligencias pendientes que requieren protección, especialmente declaración ampliatoria, pericia de video y declaración de testigos. Este juzgado considera que existe peligro procesal, pero también debe verificar si una medida menos gravosa puede neutralizarlo. En atención al caso, a la etapa de investigación, a las diligencias pendientes y al nivel de vinculación presentado, se declara fundado en parte el requerimiento del fiscal. Se impone prisión preventiva contra Víctor Manuel Paredes Lozano por el plazo de 6 meses, plazo que se estima suficiente para realizar las diligencias urgentes indicadas por el
Ministerio Público. Se precede el regreso, se da por concluida la presente audiencia.